Maestro, esta mañana nos estaba explicando en la meditación, en la enseñanza de la meditación, sobre el concepto de Dios, que no es a quien se le pide, sino de quien se aprende. ¿Cómo podría explicarnos a mayor profundidad o con algunos ejemplos esta enseñanza, maestro, para que podamos entender? Bien, y para ustedes resulta más o menos sencillo, ¿no? Porque ustedes ya tienen los escenarios y una frase que puede parecer complicada, ustedes simplemente les trae la enseñanza. Pero ¿cómo lo pueden comprender una persona del común, una buena persona? Y no es fácil, voy a tratar de contextualizarlo nada más. Cuando uno revisa todo el trasfondo de una religión, todo el trasfondo de una doctrina espiritual, pero en una revisión seria, no una revisión superficial, uno se da cuenta que toda doctrina espiritual, de la cual se derivan las religiones, lo que apunta son a conductas particulares. Un budista tiene que hacer esto y esto y esto. Un cristiano tiene que hacer esto y esto y esto. Un hinduista, depende de la deidad, tiene que hacer esto y esto. Siempre lo espiritual como enseñanza o lo religioso como práctica tiene que cambiar conductas. Una persona no es religiosa o espiritual si esa doctrina no la lleva a cambiar conductas. Definitivamente. Por lo tanto, no es necesariamente el hecho de que a Dios le voy a pedir. Porque si tú le pides a Dios algo, la pregunta es, ¿estás cambiando conducta? Probablemente no. ¿Ok? Yo no voy a decir aquí que sea malo o bueno pedirle a Dios. Cada quien puede relacionarse con Dios como mejor pueda. Pero definitivamente el tema de ser religioso, el tema de ser espiritual, no es pedirle a Dios. Entonces, si cada doctrina espiritual o cada práctica de esa doctrina que es la religión, repito, te tiene que cambiar las conductas, la pregunta es ¿de quién aprendes? Bien, entonces, ¿de quién aprendes? Pues de Dios. En nuestro caso, de los dioses manifiestos, Señor Krishna, nuestro Señor Jesucristo, Buda, que no necesariamente es Dios, pero digamos que es un iluminado, o cualquier otra, o Mahoma, o lo que tú quieras. ¿Okay? Todas las doctrinas, todas las religiones tienen modelos a seguir, inclusive la Virgen María, tienen modelos a seguir, pero son modelos conductuales, no son facilitadores de milagros. ¿Okay? Son personas, son seres que con su vida te han demostrado cómo se pide, se han demostrado cómo se vive, no cómo se pide. ¿Okay? Pregunto siempre hago la acotación. ¿Ustedes veían a la Virgen María pedirle algo a Dios? No. ¿Ustedes veían al Señor Cristo o lo que sea pedir? No. ¿Ustedes veían al mismo Jesucristo pedirle algo a Dios? La única petición es, no me quiero morir, pero bueno, si es tu voluntad. Eso fue lo único. Ni siquiera fue una petición, fue una aclaratoria. Entonces, la petición no se incluye directamente en ser espiritual o ser religioso. Entonces, la visión de Dios como algo que le pides, a quien le pides, no es la correcta, sino la visión de Dios como alguien de quien se aprende. Tu relación con Dios, como tiene que llevarte a cambiar conductas, esa conducta Dios mismo te dice cuáles son. Problema grave, las personas eso no lo saben. Muy pocas personas saben que en su texto sagrado están los lineamientos conductuales que se deben seguir. ¿Okay? Y eso es el ser espiritual. Entonces, Dios te está enseñando cómo comportarte, o por lo menos te está diciendo cómo te debes comportar, o por lo menos te dijo cómo te debes comportar. Y eso es lo que sacábamos esta mañana. La relación con Dios no es la visión de Dios no es de a quien se le pide, sino de quien se aprende. ¿Okay? Alguna vez, tengo que decirlo, una señora muy religiosa, wow,
se impactó de manera poco cortés cuando yo dije que teníamos que imitar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Y la señora, no sé cómo decirlo, pero voy a decirlo, me insultó, más o menos, ¿ok? Que si yo estaba loco, ¿cómo íbamos a imitar? Y revisen las cartas de San Pablo. Ahí expresamente él dice que tenemos que imitar a Jesucristo. Pero no es extraño, ¿ok? Que nos parezcan conductas difíciles de imitar es otra cosa. Pero eso no significa que no los debamos imitar, ¿ok? El modelo a seguir son esas personalidades espirituales, esas personalidades religiosas. Entonces, la única forma, si tú le pides a Dios simplemente por pedirla, olvídate que vas a cambiar conducta. Generalmente uno le pide a Dios ¿para qué? Para quedarse igual a como está. Le pides a Dios que te resuelva algún asunto que te está sacando de tu zona de confort. ¿Para qué? ¿Para qué? Para quedarte en tu zona de confort. Entonces, la idea de que a Dios hay que cumplirle, ¿ok? Y cumplirles en función de las conductas que Él espera de nosotros, digamos que no ha calado mucho. Por eso yo digo que es difícil explicarle a una persona del común que de Dios hay que aprender, ¿ok? Pero este es el concepto que en este corto video puedo comentar, en este corto momento puedo comentar, ¿ok? Tenemos que afanarnos en ver cuáles son las conductas que Dios nos está señalando y aprender de Él. Eso sí da altura espiritual. Eso es lo que sí define una persona espiritual, no necesariamente alguien que pide.